Hola, muy buena tarde, buena noche, buen día, cualquiera que sea el momento en el que esté viendo y compartiendo esto. Estamos en pocas palabras donde procuro dar información de valor que pueda ayudar a mejorar nuestra condición de vida. Mi misión es abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Y hoy vamos a tocar un tema del que poco se habla. A veces lo dejamos sencillamente en el aire y justamente tiene que ver con la comunicación. Yo lo he llamado comunicarte. Y cuando hablamos de comunicarte es porque justamente uno de los aspectos en los que más fallamos en las relaciones tiene que ver justamente con el tema de lo que decimos, de cómo lo decimos y en qué momento decimos. Algunos lo han llamado inteligencia verbal, el saber qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo. Algunos lo llaman judo comunicacional. En fin, cualquiera que sea el aspecto, la forma como se llame, sabemos y reconocemos que uno, el lenguaje es el primer aspecto que ayuda a modificar nuestro pensamiento y también es el aspecto que nos ayuda a generar, a mantener o a sostener y equilibrar las relaciones cotidianas. Por eso es tan importante y tan relevante hablar de él. A veces entendemos una cosa, decimos otra, lo que decimos, lo que queremos decir y lo que los otros entienden no coincide. Y es una realidad. Y básicamente hay tres razones por las cuales fácilmente no nos comunicamos de manera efectiva. Porque justamente o omitimos o generalizamos o distorsionamos la información y eso está obviamente basado de acuerdo a los constructos mentales que cada uno tenemos. Como les decía, una cosa se dice, otra cosa se quiso decir, otra cosa se expresa y otra cosa se entiende. Y terminamos suponiendo, omitiendo, distorsionando, exagerando o generalizando información, que generalmente nos lleva a escenarios de susceptibilidad. Cada quien escucha a su criterio y de acuerdo a su constructo mental. Estos temas justamente de la susceptibilidad es uno de los aspectos que más altera o daña las relaciones y es el aspecto que quizás más deberíamos trabajar dentro de nuestro proceso de crecimiento personal, espiritual, porque a mayor susceptibilidad significa que hay más ego y entre más ego mayor sufrimiento y menos paz. Así que me gustaría compartir algunas pautas que le podemos llamar, como decía hace un momento, inteligencia verbal, judo comunicacional o sencillamente comunicación armónica. Y hay algunas pautas que podemos usar. Hablar para que te escuchen y escuchar para que te hablen. Y justamente esto es lo que les quiero o les traigo. Ejemplo, si te gustaría persuadir, influenciar, impactar, armonizar o ser asertivo, más o menos qué es lo que debería ser. Recordando que persuadir no es confundir, es más bien cautivar. Y para ello se utilizan en promedio, para que tu voz resulte atractiva, más o menos un promedio de 164 palabras por minuto. Bueno, seguramente no las vamos a contar, pero tiene mucho que ver la velocidad y la forma como lo dices. Resulta que para influenciar lo primero es mostrar empatía, no hablar de ti mismo, sino hablar de algo que yo llamo la comunicación. Es decir, el mejor conversador no es aquel que está todo el tiempo hablando, sino el que se olvida de sí mismo y hace hablar al otro. Cuando quieres impactar, va a ser muy importante que la voz la acompañe una buena posición corporal. El impacto es la conjunción de voz y postura, solamente para que lo tengamos en cuenta. Pero seguramente lo que más nos atañe es el contexto de la armonización. Y para armonizar cualquier lugar, cualquier aspecto, debemos aprender a tener movimientos suaves y un tono suave también.
Entre más suave sea nuestro tono, entre menos gritemos, mejor, porque significa que más acercamos a las personas. Cuando tú tienes que gritar, significa que las personas están lejos de ti. Así que este tema de la armonización va asociado a la capacidad de generar un aspecto de equilibrio, de tranquilidad y de sosiego. Y para ser asertivo, lo único que necesitas es la conjunción de las anteriores. Por eso hay tantos seminarios de comunicación asertiva. Pero independiente de esto es saber leer los diferentes contextos y escenarios y tener una capacidad de adaptación y sobre todo la suficiente flexibilidad mental para aprender a usar el lenguaje corporal y la comunicación en el momento oportuno. Entonces, cualquier tipo de relación, ¿m? Cualquier tipo de comunicación, sea de pareja, sea de negocios, sea de clientes, en cualquier tipo, el problema nunca es lo que se dice, sino cómo se dice. Y si en este momento, en pocas palabras, estamos tratando de dar herramientas que resulten útiles, me gustaría compartirles algo que he venido trabajando que se llama las 3T. Y las 3T de la comunicación son tacto, tino y tono. Recuerden ustedes que la comunicación es la llave que o bien puede abrir la puerta a un sinnúmero de oportunidades o también puede poseer la habilidad de cerrar muchas de esas puertas. Entonces, el tema de una comunicación sana, saludable, asertiva, armónica, persuasiva o como lo quieras, o de impacto, está en el tacto, tino y tono. Así que justamente yo les estoy compartiendo algunas de estas herramientas para que hagamos conciencia y aprendamos a generar una comunicación que resulte eficiente, efectiva y eficaz para nuestros contextos comunicacionales, relacionales y de la cotidianidad. Así que si ustedes en este momento quisieran tener algunas llaves, que yo llamo llaves comunicacionales, les voy a sugerir tal vez 2 o 3 herramientas que han resultado muy útiles y que me gustaría que ustedes las conozcan. Hay palabras que generan la suficiente conexión con cualquier ser humano. Una de ellas que no está aquí, pero me gustaría que ustedes la conocieran, es ¿y cómo vas o y cómo te va? Eso es lo que nunca vas a volver a preguntar cada vez que saludes a alguien. Primero, porque no te importa. Y 2, si te importara, poco puedes hacer. Y 3, porque cuando tú preguntas a alguien cómo estás, inmediatamente estás activando su cerebro reptil. Y obviamente estás conectando con la situación de escasez, de limitación que esté viviendo con esa persona. Así que una llave comunicacional es nunca preguntar cómo estás. Una llave comunicacional es preguntar cómo te sientes. Qué gusto verte, qué alegría verte. Y con eso solucionas en gran medida y te sales de ese gran juego, círculo vicioso de la comunicación. Me hace recordar a Edith Verne en ¿qué dices después de decir hola? Es un libro de análisis transaccional. Y normalmente después de decir hola, bien, gracias, ¿y tú? ¿O cómo vas? Y entramos en una conversación vacía que no es de alguien que seguramente tenga información. Así que no la ven aquí ustedes, ahí en su pantalla, pero quería que la tuvieran en cuenta porque es relevante. Otra palabra que es poderosa, que abre las puertas de la confianza y que inmediatamente abre las puertas mentales y emocionales en una persona, funciona muy bien en pareja, funciona muy bien para los hijos, funciona muy bien para los clientes, es cuenta conmigo. Cuando quieres comenzar a crear confianza. Esa frase, por alguna razón que no es rara, inmediatamente conecta con esos aspectos de afinidad, de conexión y da la sensación
de, de que se puede realmente contar contigo. Ojo, porque debe ir acompañado de un lenguaje verbal convincente. Ahora, también debe ir acompañado de una acción coherente. Si tú dices simplemente cómo estás, como porque te parece bonito o porque como una cortesía, pero realmente no estás transmitiendo mentalmente la onda de pensamiento que vaya acompañando esas palabras, eso se percibe y no va a tener ningún efecto. Cuando tú eres capaz de decirle a un cliente, independiente de la decisión que tome, cuenta conmigo. Hijo, independiente de lo que haya pasado, cuenta conmigo. A tu pareja, mira, independiente de lo que esto signifique, cuenta conmigo. Genera inmediatamente un cambio en la biología y en los neuroprocesos de la persona con la que estás compartiendo. Así que esa palabra es supremamente poderosa. Cuando estás en un sepelio, cuando estás frente a una persona con depresión, con angustia, ni se te ocurra darle consejos. Lo que sugiero es que siempre le digas esta poderosa frase. Cuenta conmigo. Aquí estoy para ti. Otra palabra que puede convertirse en una llave comunicacional es justamente ahora mismo. Y la vas a utilizar de esta manera. Si hay algo que pueda hacer por ti ahora mismo y lo utilizas para equilibrar o nivelar los ánimos cuando están exaltados, cuando nos encontramos ante esa situación en las cuales parece que no hay soluciones a la vista, inmediatamente tú puedes utilizar esta llave comunicacional. Bueno, eh, ¿hay algo que pueda hacer ahora mismo por ti? ¿Hay algo que pueda hacer ahora mismo por solucionar este problema? ¿Hay algo que pueda hacer ahora mismo por resarcir? Esa es una llave que te va a ayudar a salir de situaciones embarazosas. Otra llave comunicacional de un comunicador de alto nivel o de alguien que está aspirando a ser 4 level, cuarto nivel, es justamente en mi experiencia. En lugar de dar opiniones que muchas veces no nos han pedido, ¿m? Y para no crear resistencia ante ciertas situaciones en las cuales debes dar tu punto de vista, dices, bueno, en mi experiencia he verificado esto o esto, en mi experiencia me he dado cuenta que, en mi experiencia he notado que, y de pronto te pueda servir a ti. Estas son sencillas llaves comunicacionales que les pueden ayudar a resolver cualquier situación. Así que ya llevamos, además de las llaves comunicacionales, una herramienta poderosa: tacto, tino y tono. Saber qué decir, cómo decirlo, en qué momento decirlo, y apoyado de estas llaves comunicacionales ya tienes una herramienta poderosísima, en pocas palabras, para que comiences a comunicarte de manera armónica y, si quieres, asertiva. Te voy a sugerir algunas, yo le llamo errores de la comunicación o cosas que vamos a evitar para que tengas una comunicación de alto nivel. Vas a evitar frases como el yo también. Ejemplo, alguien está hablando y tú dices, ay, yo también. Resulta que yo leí el curso de milagros. Ay, yo también. Resulta que yo estuve en tal viaje. Ay, yo también. En lugar de hacer eso, que eso es supremamente básico y además no es tan inteligente, más bien puedes utilizar este tipo de contexto o de frase. Si hay alguien que dice, leí un libro de Enneagrama, el último libro de Enneagrama de Borja, y tú puedes decir, en lugar de decir yo también, tú puedes decir algo como, ¿y qué eneatipo eres? Inmediatamente estás dando a entender que sabes del tema o que al menos tienes información del tema y abre la puerta a un sinnúmero de posibilidades en la comunicación. Pero quedarte en un yo también es muy básico y es de alguien que no tiene suficiente inteligencia verbal. Y pues estamos apostándole a cada vez ser mejores comunicadores. Otro pequeño error que nosotros cometemos es cuando nos dicen, mira, gracias por tu trabajo, simplemente decimos gracias. Eso es lo que no vamos a volver a decir. El gracias a secas se termina para nosotros. Vamos a aprender a utilizar el
Gracias, aprecio tus palabras, las recibo y lo que necesites cuenta conmigo. Eso genera ese entusiasmo y deseo, conexión, y genera otros vínculos, otros hilos, otras vibraciones con la persona con la que estás comunicándote. Solamente como porque tengas en cuenta algunos de esos ejemplos. Ejemplo, yo siempre lo pongo acá, la ciudad o el empleo desnudo. Cuando alguien pregunta, que es algo que no se debe preguntar, ¿tú a qué te dedicas? Jamás vuelvan a preguntar a qué te dedicas. Siempre pregunta a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo. Resulta que si tú le preguntas a una persona a qué te dedicas y resulta que la persona o está desempleada o sencillamente es eh, alguien que está dedicado, y digo sencillamente muy entre comillas, a el cuidado del hogar y de sus hijos, probablemente no te lo vaya a decir con tanto gusto y probablemente va a decir pues o se va a sentir incómoda o sencillamente no te va a responder. Si tú le preguntas inteligentemente a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo, probablemente la persona se va a ver abocada a responder a educar a mis hijos o a estar en mi hogar. Y lo va a decir con todo el orgullo y con toda la tranquilidad, en cuyo caso tú puedes entrar a reforzar cosas como, eso es lo que me encantaría a mí tener, más tiempo para poder hacer lo que tú estás haciendo. Y fíjate que ahí entras en un proceso de comunicación un poco más armónica, más desenfadada, más tranquila, que simplemente el a qué te dedicas. Por eso cuando te preguntan, si alguna vez te preguntan y a qué te dedicas, nunca vas a dar el empleo a secas. Eso de soy psicólogo o soy terapeuta o soy conferencista. No, sencillamente vas a utilizar esta técnica de comunicación eficaz, eficiente y efectiva. Y es la siguiente. Si te preguntan a qué te dedicas, porque la otra persona no tiene por qué saber estas herramientas, tú respondes de esta manera. Me dedico a abrir mentes, a tocar corazones, a inspirar vidas. Y la persona va a decir, ¿y eso qué es? Tengo una academia de sabiduría en la cual me dispongo a enseñarle a las personas a vivir mejor, a que aprendan el arte de la paz y a conectarse consigo mismas. Si tú eres abogado y te preguntan a qué te dedicas y tú puedes responder de esta manera, me dedico a ayudarle a las personas a solucionar sus conflictos. ¿Cómo así? Soy abogado. Pero si tú dices abogado a secas, eso no tiene ningún mérito y eso no da ninguna sensación de entusiasmo y mucho menos ganas de seguir charlando y hablando contigo. Así que eso es una herramienta que te quiero compartir que resulta muy importante. Pero como es en pocas palabras, avancemos porque seguramente hay mucha tela para cortar. Si queremos saber más, en algún momento se los voy a compartir. Pero avancemos por ahora, ¿de acuerdo? Así que unos secretos pequeñitos en la comunicación y en las relaciones humanas que cada vez se han visto más deterioradas a causa de justamente la virtualidad. Siempre suelo decir, evitemos el distanciamiento virtual. Ya suficiente tenemos con el distanciamiento presencial, ¿sí? Para que también lo hagamos virtual. Y es justamente lo que en este momento puede estar ocurriendo. Estamos hablando y algunos con la pantalla cerrada. Distanciamiento virtual. ¿Estás o no estás? Siempre hablamos del poder de la hora, de la capacidad de estar presente en el momento y en el instante, pero entras a una clase, pagas un seminario, pagas un taller online y lo primero que haces es apagar la cámara. Entonces, y lo curioso es que a veces hacemos estos talleres de crecimiento, de desarrollo transpersonal con la cámara apagada. ¿Acaso no es un desarrollo transpersonal? Entonces, estos aspectos de la comunicación, de las relaciones se han visto un poco deteriorados que es bonito volver a rescatarlos porque los seres por naturaleza, los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de las interacciones para hacer nuestro proceso evolutivo. Entonces, yo te voy a invitar como pequeños secretos de relaciones humanas a que utilices estos elementos. Uno, no veas los errores ni oigas los errores. Ciego y sordo.
Tú no necesitas recalcar los errores de nadie. ¿De acuerdo? Conforme tú lo haces, seguramente también lo van a hacer contigo. Cuando veas a alguien que está enredado en una comunicación o sencillamente le cortaron la palabra, utiliza la técnica de botar un salvavidas. Y botar el salvavidas es, permítame que parece que fulanito tenía que decir algo o tú estabas comentando algo, vuélvenos a comentar. No dejen que queden las palabras muertas o la comunicación muerta. Eso va a hacer que quede resonando en la mente de la otra persona. Si te hacen un favor, deje que saboreen el favor, no intentes cobrarlo automáticamente. Bueno, es uno de esos ejercicios que, ¿se acuerda que yo le colaboré con? Bueno, si tú entiendes un poco el principio de la vida en que lo que tú das siempre va a ser retornado, no necesitas reclamar absolutamente nada. Sencillo, te dispones a recibir. Ojalá que sea de la persona a quien se lo das, para que no se rompa el flujo de la prosperidad. Pero si no, ábrete a la posibilidad seguramente de recibir. Pero deja a las personas saborear los favores, no los estés cobrando. Y hay algo bien importante que es una técnica para ganarse el amor de las personas. Y uno dice, ¿cómo es que me tengo que ganar el amor? Y no solamente el amor. Debemos aprender a ganarnos el respeto y aprender a ganarnos la confianza. Y esos aspectos, puntualmente ganarse el amor, se hace cuando aprendes a preguntar por. No solamente te quedas en el aspecto meramente laboral, sino aprendes a preguntar por tu hijo, cómo te fue con tu mamá en el médico, cómo te fue en la cita que tenías. Y ese era una de las herramientas técnicas de maestría que utilizaba el señor Nelson Mandela. A cada uno de sus colaboradores, empleados y escoltas les sabía una historia. Y siempre que viajaba traía un dulce o le traía lo que le gustaba o simplemente le preguntaba cómo siguió su mamá de salud. Que el presidente me pregunte cómo siguió su mamá es lo suficientemente poderoso para que tú estés comprometido y estés dispuesto a dar la vida por este hombre. Eso era una de las técnicas que utilizaba el señor Nelson Mandela, que fue y que todavía es un ícono y que para mí en lo personal representa uno de los maestros de las relaciones humanas y de la comunicación, independiente de cualquier aspecto. Entonces, ¿qué tal si entendemos que esto se practica? Esto no es algo que con lo que tú vayas en esta charla ya lo vas a interiorizar. Eso va en el paso a paso, en el día a día, donde aprendes a incorporar y amalgamarte con estas herramientas que en pocas palabras las he dicho y las he dicho seguramente muy rápido, pero que te pueden ser útiles en tu cotidianidad. Solamente la práctica te entrega realmente las llaves comunicacionales, las llaves para conectar con las personas, las llaves para que vendas, las llaves para que persuadas, las llaves para que impactes. Y por eso hablo de la capacidad de comunicarte. En pocas palabras, para que aprendamos a desarrollar ese maravilloso don que tenemos de conectar a través de lo que decimos. Y no solamente conectar, sino acuérdense en que la comunicación comienza con nosotros mismos. Lo que nos decimos constantemente es lo suficientemente determinante para generar una resonancia de energía que termina percibiéndose alrededor de nosotros. Así que la forma como tú te hablas es determinante. Comunicarte comienza por ti mismo, por cómo te hablas, qué te dices a ti mismo, cuáles son esos mensajes que constantemente te envías y con los que estás resonando. Y una vez entiendes eso, puedes entender que lo que dices es como una flecha lanzada. Difícilmente regresa. Así que tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que comer. Y recuerda que sé tardío en responder y cauto en el hablar.
para que aprendas a desarrollar una de las herramientas más poderosas para conectar con nuestra maestría interior, que justamente se llama el arte de comunicarnos. Esto, en pocas palabras, gracias a ustedes por hacer parte de estos hermosos espacios de conexión y de interacción. Hasta una próxima.